Aquí vamos a estar hablando del perfil de Sansón. Y yo creo que va a ser una serie, yo quiero que usted se mantenga con nosotros. Y esta primera parte se va a llamar el peligro de vivir por vista. El peligro de manejarse uno simplemente por los ojos. Y para eso vamos a utilizar Jueces, capítulo 14, del 1 al 10. Y a vez me puede poner ahí el primero. Mira, qué rápido, ¿verdad? Usted vio una foto que yo le puse en el chat a la iglesia de Sansón, o un hombre tirado en el piso, ¿verdad que sí? Y es importante porque en la vida de él podemos ver muchas cosas maravillosas que nos van a enseñar. Y para eso vamos a estar aquí, en este maravilloso versículo. Y usted ve que tengo unas cuantas cosas marcadas para que usted pueda visualizar un poquito donde mucho me voy a enfocar a través de todo este proceso. Y mira lo que dice en el 14 del libro de los Jueces. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio, diga conmigo, vio. Ahí está la primera palabra clave. Pero hay otra que está en un cuadrito, que es descendió. Y dice, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió. Y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Esa es una pregunta. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Esa palabra tiene un significado, es agradable a mis ojos. Mas su padre y su madre no sabían, diga conmigo, no sabía. No sabía que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a la viña de Timnat, he aquí un león joven, diga león joven. León joven. Eso tiene importancia, que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en sus manos, en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Perdón, me brinqué, ¿verdad que sí? No, estaba bien. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y vuelve otra vez, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino, se apartó para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen. Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer. Y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Mire, es bien interesante lo que yo les voy a leer, porque para entender esto usted tiene que saber Biblia. Si usted lee el libro de Sansón, nada más, usted no va a llegar a entender muchas de las cosas que nosotros vemos aquí. Sin embargo, hoy yo quiero llevarlos a esta historia un momentito para que usted analice ciertos argumentos y ciertas cosas que llegaron a mi corazón, que por supuesto tienen un significado espectacular. Un significado espectacular y una aplicación para la vida nuestra de una manera extraordinaria. La aplicación está brutal cuando usted se pone en esa posición. Y aquí hay un montón de significados, déjeme decirle, por todos lados. Hay significados mesiánicos, hay un tipo de Jesucristo por aquí, pero a la misma vez hay unas diferencias. Hay un montón de cosas maravillosas cuando usted lo estudia.
Y en el capítulo 13, es importante que nosotros hagamos esto, que para entender todo este significado tenemos que ir un momentito al capítulo 13, donde vamos a poder apreciar el nacimiento milagroso de Sansón. Hay un nacimiento milagroso de Sansón. Su madre era estéril. Sin embargo, el ángel de Jehová se le aparece a ella en un momento de su vida, en el capítulo 13, del 3 al 5, y mira lo que le dice. Le dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Eso fue lo que hizo ¿qué? Sansón aquí. No comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasarás por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y ya ustedes saben que nosotros hemos hablado de eso aquí, ¿verdad? Lo que es ser un nazareo. Será nazareo de nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Su padre estaba totalmente asombrado con esto, con esta revelación que había llegado a su mujer. Y le pide en oración, porque a él no fue que le llegó el mensaje, sino a su esposa. Y le pide en oración a Dios para que aquel ángel de Jehová se apareciera de nuevo y le enseñase qué debía de hacer con el niño prometido. Como ya no me lo dijo a mí, el ángel no me lo dijo a mí, yo quiero ir a donde él, saberlo de frente. Y como vemos, Dios le concedió su petición, revelándose de nuevo a su esposa y no a él. A su esposa, la cual guía a él, al marido que se llama Manoa, el papá de Sansón, su esposo, a donde se encontraba el ángel de Jehová. Lo que quiero decir con todo esto, en palabras cortas, con todo esto, es que el nacimiento de Sansón fue milagroso. Hubo una visión, ellos lo vieron con los ojos abiertos. Hubo toda una experiencia donde el Señor, el ángel de Jehová, que sabemos ya por estudio que era Jesucristo, antes de encarnarse, antes de venir aquí, hablando con los hombres, entonces se les reveló. Todo su nacimiento fue un nacimiento milagroso y revelado con unas teofanías brutales a los papás de Sansón. Vemos aquí que Sansón ya tiene un upbringing sobrenatural, tiene un upbringing donde su papá y su mamá tuvieron que haberle dicho, tú eres escogido, tú eres escogido, tú eres esto, este es tu propósito, esto es lo que vas a hacer. Y para poder entender la razón por la cual Dios promete a Sansón, nosotros tenemos que ponernos en el contexto del capítulo 13 de Jueces. Porque nos dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de los filisteos por 40 años por hacer lo malo. Jehová era el Dios de Israel, por supuesto, y había establecido un pacto con ellos que si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta. Este pacto traía unas bendiciones por obediencia. Si obedeces, tienes bendición. Si haces lo que yo te digo, tienes bendición. Y un castigo por desobediencia. Si te desvías de lo que yo te digo, tienes unas consecuencias también. Cada vez que Israel se desviaba del camino, Dios lo corregía. Es lo mismo que hace con nosotros, por supuesto. Pero con una diferencia. Este pacto fue un pacto que se hizo con Israel. La iglesia tiene un segundo y mejor, más alto pacto, donde Dios sigue corrigiendo, donde su Espíritu Santo vive en nosotros. Pero en el caso de Israel, si ellos desobedecían, Dios los extirpaba de la tierra. Si ellos obedecían, Dios los volvía a traer a la tierra. Y por eso es que usted ve en el Antiguo Testamento, Israel fuera de la tierra, Israel en cautiverio, Israel vuelve. Israel fuera de la tierra, Israel vuelve. Y la última desobediencia que Israel cometió fue 2025 años atrás, al poner a nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Creo que muchos se van a molestar a través de YouTube por lo que yo estoy diciendo. Pero la realidad es que entre los romanos y los judíos pusieron a Cristo en la cruz del Calvario. Y si yo hubiera estado ahí, a lo mejor yo lo hubiera puesto también. Sin embargo, no podemos negar que por la desobediencia vino castigo a Israel y fueron esparcidos por sobre toda la tierra, y por eso hasta el día de hoy
Eso ha pasado. Israel volvió a la tierra de nuevo, pero estamos bien seguros y podemos argumentar que el pueblo de hoy no es el mismo pueblo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, es importante entender que las razones, leyes y consecuencias del pacto entre Dios e Israel se encuentran principalmente en el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia. Esos primeros libros, siendo Deuteronomio y Levíticos los más detallados. En Deuteronomio 28, Dios estipula bendición por la obediencia y maldiciones y castigos por romper el pacto. Entonces, para poder entender este pacto, cada persona que está aquí presente y la que nos escuchan, debería darse la oportunidad de leer el Pentateuco. No para ponerlo en práctica en su vida, porque eso es antiguo pacto, aunque hay muchos principios como hoy que podemos agarrar de él. Sino debería darse la oportunidad de leerlo. Así entenderá mejor esta historia. Si usted lee el Pentateuco, si usted lee Deuteronomio, Levíticos, esto ya usted sabe lo que está pasando aquí de una vez. De una vez. Como resultado, Dios levanta un juez. Cada vez que el pueblo de Israel se vuelve en locura, rechaza a Dios, Dios lo saca de la tierra, trae naciones para que vengan contra ellos y entonces ellos comienzan a sentir el dolor de su lejanía, comienzan a clamar al Señor, se arrepienten y cuando se arrepienten da frutos de arrepentimiento. Entonces Dios los vuelve a traer a la tierra y para traerlos a la tierra trae un juez como de Gedeón, un juez como Sansón. ¿Está bien? Un juez. Y los trae para que ellos puedan, estos jueces, abrir camino para traer el pueblo otra vez a la tierra. Entonces, es importante. Los danitas que nosotros vemos en el capítulo 13 eran los miembros de la tribu de Dan, como los judíos eran los miembros de la tribu de... Ok, no se confundan, porque nosotros catalogamos a los judíos como todo Israel. Y así no es. Los danitas eran los hijos de la tribu de Dan, de donde sale Sansón, una de las 12 tribus de Israel. Y en el libro de los jueces, yo quiero que usted entienda eso, su historia es particularmente notable porque ilustra la inestabilidad espiritual y social de Israel durante este periodo. Cuando usted lee los jueces, usted ve cómo este pueblo bendice a Dios y vuelve y lo maldice. Bendice a Dios y vuelve y lo maldice. Endurece su corazón, se arrepienten y vuelven otra vez. Vuelven otra vez. No hay mucha diferencia entre nosotros tampoco. No hay mucha diferencia entre nosotros tampoco. Y ahí es donde vemos esta particularidad de inestabilidad espiritual, social de Israel durante todo este periodo. Por causa de la desobediencia, Dios castiga a Israel al enviar otras naciones a conquistarles. Y déjeme decir una cosa, que esta especial tribu de Dan estaba localizada en donde hoy pudiéramos llamar Tel Aviv. Si usted ve Israel, usted ve Tel Aviv, ahí donde era. Y todo ese territorio donde está Tel Aviv, un poquito más hacia el sur, está Gaza, donde estaban los filisteos. Y los filisteos eran una nación creciente, que se peleaban consistentemente por territorio a través de muchos años. Y debido a la opresión de sus vecinos, que eran los filisteos, una gran parte de la tribu decidió buscar un nuevo territorio y se movió hacia el norte. Este episodio es crucial porque muestra la decadencia religiosa de la tribu de Dan y general de Israel. Cuando usted lee, usted se da cuenta de un montón de barbaridades. Y mucha gente dice, Dios es bien malo en el Antiguo Testamento y Dios es bien bueno en el Nuevo Testamento. Pareciera que son dos dioses distintos. No, están leyendo mal. Están leyendo mal. Porque cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo veo la gloria y el amor de Dios derramarse sobre un pueblo que simplemente lo que hacía era rechazarlo una y otra vez. ¿Y qué padre no corrige a sus hijos? El padre que no corrige a sus hijos va a criar ¿qué? Un monstruito con 2 piernas. Eso es lo que hace un padre que no lo hace. Entonces, por eso es crucial esto que nosotros leamos. En el capítulo 18, nosotros vemos la decadencia de la tribu de Dan.
Porque es importante que usted entienda cómo es que se mueve el libro de Jueces para poder entenderlo. Cuando usted lee el libro de los Jueces, usted como que todo está fuera de orden. Y esto no pasó aquí. Porque están hablando que Dan está haciendo esto cuando en el capítulo 14 es que está Sansón. Y yo le voy a explicar por qué. Porque está en orden y también está más o menos fuera de orden. Para que usted entienda esto. Pero cuando van al capítulo 18 vemos esta decadencia de la tribu de Dan, donde robaron de los ídolos y conquistaron y quemaron una ciudad pacífica llamada Laís. Como estaban siendo perseguidos de este lado, se movieron hacia el norte y cogieron a las tribus y a la gente que estaba viviendo en el norte, que eran pacíficas, y las destruyeron para establecer un orden divino y un sistema de adoración pagano, y la renombraron ciudad de Dan. Y ese no era territorio de ellos. El territorio de ellos era más hacia el sur, pero estaban siendo perseguidos por los filisteos y por eso decidieron moverse hacia arriba. Historia 1:01. Esto convirtió a la ciudad de Dan en un centro de culto pagano, porque empezaron a robar dioses y empezaron a hacer un montón de cosas. Empezaron a robarse estatuas hechas por manos de los hombres, poniéndolas como amuletos para que le diera suerte, cosas como esas, y la convirtieron en una ciudad completa de culto pagano, algo que más tarde aprovecharía a Jeroboam. Usted no sabe quién es Jeroboam. Vaya al Antiguo Testamento y vaya y busque quién es Jeroboam para que usted entienda qué fue lo que hizo uno de los peores reyes que ha tenido en la historia esta gente. Para colocar, y Jeroboam lo usó para colocar colocar uno de sus becerros de oro para adorar. ¿Está bien? Entonces, ellos básicamente representaban la decadencia y el alejamiento de la voluntad de Dios. Pero Dios, en su amor, envía a Sansón, como te envía a ti para tu casa. Envía a Sansón como nos envió para nuestro trabajo. Envía a Sansón como nos envió para nuestro matrimonio. Envía a Sansón para liberarles. Y una cosa y un detalle que quiero aclararle para que ustedes me entiendan cuando estén leyendo este libro, es que el libro de los Jueces está en orden más o menos cronológico desde el capítulo 1 al capítulo 16. Pero desde el capítulo 17 al capítulo 21 son historias que ocurrieron mucho antes, puestas con el propósito de ilustrar la bajeza del pueblo de Israel y por qué fue que Dios lo sacó. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que también me ponga la foto segunda para que usted vea. Aquí vemos a este individuo. Vamos a hablar de algo maravilloso. Dios envía a Sansón. Y a veces yo me pongo a pensar un momentito cómo pudo haber sido Sansón después de haber leído lo que he leído de Sansón. Yo puedo llegar a la conclusión, yo creo que Sansón no era así de fuerte. Porque él a lo mejor no demostraba ninguna fortaleza externa, pero lo que había dentro de él era algo tan poderoso que podía tirar carros y tirar piedras y hacer un montón de cosas que usted no se puede imaginar. No lo confunda con Hércules. Hércules es un embuste. Sansón es cierto. ¿Está bien? Y es interesante que el texto bíblico cuando habla de Sansón, utiliza una terminología muy específica. Mire bien esto, y vigorosa para describir cómo el Espíritu Santo de Dios actúa sobre de él. A diferencia de otros personajes donde el Espíritu Santo mora o llena, con Sansón se usa términos que denotan fuerza impulsora repentina. Con él era diferente que todos los demás. En el relato de Sansón se usan principalmente dos verbos para describir la acción del Espíritu en la vida de Sansón. Uno de los términos es panam. En Jueces 13:25. Si usted le da una vueltita a la página de su Biblia y va al versículo 25, el versículo 25 te lo dice, ahí se usa esta palabra. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse
en él, a moverse en la vida de Sansón. Acuérdese que ninguno de los que estaban morando en el pueblo de Israel habían experimentado la presencia del Espíritu dentro de ellos, porque la presencia del Espíritu dentro de ellos fue una promesa que Cristo nos dio cuando Él resucitó, y diga, vayan después, en 40 días estén en tal lugar, en el aposento alto, y en aquel lugar vendrá el Consolador. Y eso está en el libro de Hechos, donde el Espíritu Santo viene y empieza a morar y empodera a los cristianos para hacer cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Pero cuando el Espíritu comienza a moverse en Sansón, nadie alrededor de ellos ha experimentado eso. Tuvo que haber sido algo espectacular ver cómo el Espíritu Santo se manifestaba en la vida de Sansón. Y simplemente yo estar mirándolo a la distancia. Esta palabra significa paam, significa literalmente golpear, sacudir y agitar. Como nunca antes en la vista de ellos, el Espíritu Santo venía sobre Sansón. ¡Prum! Y cuando entraba sobre él, hacía... Y le entraba algo espectacular dentro de él, lo agitaba. Describe una inquietud interna esta palabra. Como el latido de un corazón o el toque de una campana, indica que el Espíritu Santo no era una presencia pasiva en la vida de Sansón, como a veces es una presencia pasiva en algunas personas, que el Espíritu Santo le habla y ellos no le hacen caso. Sino en la vida de Sansón, él no tenía remedio. Una vez el Espíritu Santo entraba, hacía ¡boom! Y hacía boom y le salían unas fuerzas increíbles. No era una presencia pasiva, sino una fuerza que lo impulsaba a la acción. Hay otra palabra más que describe esta presencia del Espíritu en la vida de Sansón, que se pronuncia Tasla, que está en Jueces 14:16, 14:19, 15:14. Y dice así: y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. Con poder. Entonces, este verbo es más intenso. ¿Sabe por qué? Porque significa irrumpir, significa acometer, significa embestir. Y describe un ataque y una invasión de fuerza en la vida de Sansón. En la vida de él. No es una influencia gradual, sino un empoderamiento súbito para una tarea específica que requería fuerza sobrenatural. Mira, de que Hércules, pobrecito Hércules. Si hubiera una pelea entre Hércules y Sansón, pobrecito de Hércules. Hércules hubiera estado en pedazos, destruido, porque él simplemente agarrándolo con la mano lo hubiera aplastado dentro de su mano. ¿Sabe por qué? Porque quien estaba dentro de Sansón era Dios. Y el que está dentro de Hércules, si Hércules es cierto, simplemente es un demonio que salió de los Nefilim. Entonces, ¿quién gana en esta batalla? Gana siempre Dios. Implicaciones de esta manifestación son importantes para nosotros. Las implicaciones de esta manifestación, ¿sabe por qué? Porque una fuerza capacitadora no necesariamente implica santificadora para Sansón. La fuerza que entraba en la vida de él, que lo capacitaba, no necesariamente lo santificaba, sino que lo capacitaba para un trabajo. Y eso es brutal. Yo he visto, aunque muchos se me atribulen en el video, yo vi a una persona borracha dar un mensaje que le tocó el corazón a mucha gente. Y aunque eso es incorrecto, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, sea predicada por uno bueno o uno malo. La palabra de Dios va a ser lo que va a hacer como quiera. Como quiera. Entonces, puede ser predicada por un pobre, va a ser lo que sea. Puede ser predicada por un rico, que sea. Puede predicar por un hombre que se cae una y otra vez. Puede ser predicada por un hombre que no se cae muchas veces y va a ser
mismos. Entonces, todas estas implicaciones es importante para nosotros porque nos revela que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos puede capacitar para ciertas obras, pero es necesario que cada uno de nosotros entienda que para entrar en el proceso de santificación hay que escuchar su voz. Y tú puedes venir a la iglesia todos los días y estar en un proceso que se supone que sea de santificación, pero tú lo estorbas con tus ojos. Y como tú observas tu vida, y usted vaya a ver ya mismo, esta es la distinción más importante en la exégesis de Sansón. Esta es la manifestación del Espíritu indica un carisma de poder para la liberación de la nación, no necesariamente un estado de madurez espiritual. Entonces, Sansón tenía un carisma, tenía un poder brutal que entraba sobre de él, pero le faltaba y carecía de una madurez espiritual y santidad personal. Y usted va a ver por qué. El Espíritu embestía a Sansón para despedazar un león o romper cuerdas de sus manos. Pero Sansón seguía teniendo debilidades de carácter. Seguía todavía teniendo debilidades de carácter. Esto muestra que Dios puede usar un vaso por su soberanía. Un vaso de barro por su soberanía, a pesar de las fallas del hombre. Por eso es que en 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 6 al 8, mire lo que dice. Explota la mente a uno. Mira lo que dice. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Que se qué? Ahora tenemos esa luz que brilla, esa luz que se ve en nuestros corazones. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Nosotros somos vasijas frágiles de barro que contiene un poder maravilloso si el Espíritu Santo vive en nosotros, que esto está brutal. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios. El que está en Cristo tiene un poder que proviene ¿de quién? No de nosotros mismos, dice aquí el apóstol Pablo. Por todos lados nos menosprecian las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación, porque nosotros hemos visto, y dentro de nosotros lo que hemos visto en la persona de Cristo ahora vive en nosotros, y nosotros somos un vaso de barro que tiene un poder que es de testimonio para las huestes espirituales del mundo. Es de testimonio para las potestades que gobiernan en los países. Es de testimonio. ¿Sabe por qué? Porque dentro del Hijo de Dios vive el soberano Rey de Gloria. Dentro de este cuerpo que se enferma. Dentro de este cuerpo que cae al piso, que le duele la rodilla y la cabeza. Dentro de este cuerpo que a veces se levanta y es ontológicamente, y está ontológicamente torcido, vive el glorioso Rey de Gloria por la promesa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, las manifestaciones eran la prueba externa de lo que el pacto de del pacto de Nazareato, su cabello largo como símbolo de consagración, porque el nazareo tenía que dejarse el cabello bien largo. Era un símbolo de consagración. Estaba vigente siempre. El pacto de Nazareo para aquel que lo hacía duraba cuanto tiempo la persona hubiera deseado que cumpliera el pacto que le prometió a Dios. Sin embargo, con Sansón era toda la vida. Tenía que tenerlo toda la vida, estaba vigente. El Espíritu Santo era la fuente real de la fuerza, aunque su cabello era solo la señal externa de su obediencia al diseño que el Señor le había dado. Entonces, a diferencia de la era del Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo
habita permanentemente en aquellos que han creído en Cristo. En Sansón vemos manifestaciones episódicas. Manifestaciones, ¡bum! ¡Wow! ¡Prum! ¡Wow! ¡Prum! ¡Wow! En momentos específicos. El espíritu venía para un momento de crisis, como cuando los filisteos los rodeaban, y luego la manifestación física cesaba. Entraba, cesaba y volvía. Cesaba y volvía después de que cumplía lo que el Señor le había mandado hacer. Y mientras que en otros jueces como Gedeón, el Espíritu Santo lo revistió con una inteligencia para hacer unas cuantas cosas, como ponerse una armadura. En Sansón, el Espíritu lo sacude e irrumpe. Esto indica que la misión de Sansón era única, diferente que todos los demás. Era única. Él no dirigió ejércitos como Gedeón. Él no hizo todas esas cosas. Él no dirigió ejércitos. Él era un ejército en un solo hombre. Sansón con una quijada mató a 1000 hombres. Y cuando murió, mató a más de 10,000 hombres. O mucho más. Mató a mucha más gente cuando murió que en toda su vida. Pero con una quijada la encontró y dijo, trin, 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 trin. Imagínense la fuerza. A 1000 hombres, uno detrás del otro. Entonces, él era un ejército de un solo hombre. ¡Cuán impresionante tuvo que haber sido ver a este hombre! La palabra implica que la energía física de Sansón era una extensión directa de la energía divina. Era Dios obrando a través de él. La palabra manifestación o venir sobre de él en Sansón indica una invasión divina de poder físico para ejecutar el juicio de Dios contra todos los invasores, subrayando que la fuerza no provenía de sus músculos. Por eso es que yo no creo que él era así. Él tuvo que haber sido como a quien tenemos aquí bien flaquito. Como Abiel, bien flaquito. Y era un oxímoron mirar no, pero puede levantar un carro y tirarnos una piedra o lo que sea. Tuvo que haber sido algo así, porque a Dios le encanta hacer todas estas cosas. ¿Está bien? Como David con Goliat, claro que sí. Todo esto es maravilloso, por eso es que aquí vemos un tipo de Cristo, ¿sí o no? Por eso es que vemos un tipo de Cristo. Entonces, esto indica que esa energía física de Sansón era una extensión directa de la energía de Dios. Toda esta manifestación, todo este poder indica que una invasión divina de poder físico para ejecutar todos estos juicios de los invasores, todos estos juicios. Y que la fuerza no provenía de la totalidad de su musculatura, sino de la relación del pacto que tenía con Dios. Eso nos enseña algo. La fuerza que nosotros tenemos para batallar en nuestra vida no viene de nuestras propias fuerzas. La fuerza que nosotros tenemos para conquistar en el nombre de Jesús, ¿de quién viene? De Jesús. La fuerza que nosotros tenemos para pasar por los momentos más difíciles de nuestra vida, sea enfermedad, sea momentos problemáticos de familia, sea problemas con hijos, sea de trabajo económico. Toda esa fuerza viene de que nosotros nos mantengamos cerca ¿de quién? Del fuego, de Cristo Jesús, del que proviene todas las cosas. Esa es la idea. Esa es la idea. Y por otra parte, ahora entramos en el capítulo 14, donde vemos que Sansón se le olvida estar cerca. Se le olvida. Sus ojos comenzaron a ver cosas que no son, independientemente de todas las maravillas que él hacía. Y en el capítulo 14, donde se nos hace manifiestas las debilidades de Sansón, que dicho sea de paso, son debilidades que también nosotros todos tenemos. Todos tenemos. Al estudiarlas, todas estas debilidades nos ayudarán a entender nuestra antropología. Y nos ayudará a entender también la ontología torcida que tenemos por el pecado que vive en nuestros miembros. Hasta después ponme el pH 3. Esto es lo que nosotros hablamos el miércoles. Yo lo puse en el chat para que usted pudiera entender ciertas de las cosas que nosotros vamos a estar haciendo hoy. Estas palabras de domingo, antropología,
Todas estas palabras de domingo, ontología. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Mire lo que dice él. Porque no hago el bien que quiero. Yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Entonces, ¿quién lo hace? Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Sino el pecado que mora en mí. Eso es ontología de torsión en la existencia del ser humano desde Génesis hasta el día de hoy. Y los que estuvieron el miércoles me entendieron todo eso domingo, ¿verdad? Ok. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, ¿dónde? Fuera. Allá. Los amigos. En el trabajo. Mi jefe. ¿En dónde? Dice, hallo esta ley. Que el mal está ¿dónde? En mí. Eso lo está diciendo el que escribió más de una tercera parte de los libros. ¿De dónde? Del Nuevo Testamento. Pablo. Aquí ninguno de nosotros se puede parar y decir, no, en mí no hay mal. No, sí. Por eso es que estamos destinados a muerte. Nuestro cuerpo va a morir. Él va a morir. Olvídese de eso. No hay forma de escaparse. Por eso es que usted se pone viejo. Porque el pecado que hay en usted va a matar su cuerpo. Pero por eso es que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Y si Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, no tenemos que preocuparnos. Solamente por un poquito de tiempo con el dolor de rodilla, el dolor de aquí, las cositas que dan en la cabeza y los achaques que vienen cuando uno se va poniendo viejito. Pero no le achaques eso a la naturaleza. Porque la Biblia es clara. O nos vamos con todo con la Biblia, dice, or we go with everything what God has to say, but we cannot go halfway. Y en la Biblia dice que la muerte entró por el pecado, no porque la biología en mi escuela de ciencia me enseñó que es natural que uno se muera. No, es natural, claro, porque 10 de 10 se tienen que morir. Pero escúchame, pero entró no porque es algo que vino de paquete, sino es algo que sucedió hace muchos años atrás en el jardín del Edén. Y esto es lo que le está diciendo, dentro de mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo, no soy ciego, veo al espejo y yo sé quién rayete está en el espejo. Yo veo otra ley en mis miembros y los miembros son estos, mis miembros, el cuerpo. Veo una ley que está dentro de mí en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Mi mente quiere hacer una cosa, pero yo hago otra. Mi mente quiere ir a la iglesia, pero hago así, hoy no. Quiero adorar a Dios, pero me quedo dormido. Digo, Señor, ahora sí me comprometo. Y 2 semanas después estás diciendo que no puedes. Porque totalmente esto que vive en ti, esto que vive en nosotros, se revela totalmente en contra de la ley de la mente. Y que me va llevando cautivo a la ley del pecado que está fuera de mí, en mi jefe. Yo reaccioné así porque mi jefe me hizo reaccionar así. No, está en mí. Está en mí. Miserable de mí, dice él. Miserable. ¿Por qué el apóstol Pablo se llama miserable? ¿Por qué él se dice miserable de mí? Porque él no está pichando al espejo como decía Vicosí. Vicosí, algún día que puedas ver este video para que vengas para acá y nos cantes 2 o 3 cositas. Vicosí. Oye, que lo amamos mucho, Vicosí. Dale, si le llega algún día, ojalá. Mira, escucha. Miserable de mí. ¿Quién me librará de las cosas que pasan fuera de mí? Tóquese a sí mismo. Tóquese. Eso ve, aquí. Ese es el cuerpo. Tóquese la cabeza. ¿Ve? Eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted está en una vasija bien frágil, que consistentemente está haciendo que usted haga todo lo opuesto. ¿Quién dijo que el cristianismo era una cama de pluma? Hay que ser, como diría un buen pelotero, un caballete, para uno decirle que no al mal y decirle que sí al bien. Desde que yo me levanto por la mañana, esto es una pelea, señor Jaime.
Esto es una pelea de hacer el bien. Esto es una pelea de seguir lo que Dios dijo en mi vida. Esto es una pelea consistente. Pero cuando dejo de pelear, naturalmente sale lo malo. Naturalmente sale la enemistad. Naturalmente sale la depresión. Naturalmente salen los problemas. Naturalmente, pero ¿qué? Brutal es. Tengo que esforzarme para que el matrimonio esté bien. Tengo que esforzarme para traer la paz. Tengo que esforzarme. Pero si no me esfuerzo, el antitipo de todo esto entra. Facilito. Bien facilito. Y mira, gracias a Dios. Él dice, ¿a quién le da gracias a Dios? ¿O gracias a Él porque le dio chavo en la ofrenda? Gracias porque dio a los pobres. Eso es lo que nos va a librar. No. Nada te puede librar. Usted tiene que entender, yo le decía el miércoles a la gente que estaban aquí, que la existencia ontológica torcida de pecado que tenemos nosotros ya destinó nuestro cuerpo para pecado. No hay nada más que tú puedas hacer para hacerte salvo. Y no hay más cosas que tú puedas hacer para hacerte más condenado. Porque este cuerpo va a morir como quiera y es por el resultado del pecado. Pero Cristo vino para decirte, yo resucité y si tú crees en mí, tú resucitarás conmigo. Y tendrás un cuerpo como el mío. Y vivirás en el cielo conmigo, escúchame bien, con un cuerpo diferente que no es el que tienes. Porque el que tienes tiene que ir bajo tierra. Por lo tanto, si voy más a la iglesia, ¿me salva? Si voy menos a la iglesia, ¿me salva? Si como menos, ¿me salva? Si como más, ¿me salva? Si doy a los pobres, ¿me salvo? Si doy a los niños necesitados, ¿me salvo? Entonces, no importa lo que yo haga, yo voy a morir. Por lo tanto, necesito la cruz. Necesito la salvación. Entonces, eso descarga mi vida. ¿Por qué la descarga? Porque yo estoy viendo que la realidad de mi existencia y de mi vida eterna no viene de lo que yo necesariamente haga, viene de que yo ponga mi fe en Cristo Jesús y Él ponga el espíritu que tuvo sobre Sansón, sobre de mí. Y entonces ahí todo cambia y ahí es donde Él da gracias. Gracias doy a Dios por Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley de... So hay un intertwine entre lo que Dios quiere y lo que mi carne me está llamando consistentemente. Entonces, en estos versículos, del 1 al 10, que yo le estoy hablando aquí de Sansón, del 1 al 10, en el libro de los jueces vemos la interacción de estos deseos que usted ve aquí. De estos deseos impulsivos en el plan soberano de Dios. Es interesante, mire bien esto. Después de este versículo maravilloso del capítulo 13, 25, que dice, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en la vida de Sansón. Rápido después, búscalo en su Biblia para que usted vea qué brutal es. Abra su Biblia, míralo ahí. Usted lo ve, rápido se acaba el capítulo. El capítulo 13 se acaba. Y cuando se acaba, comienza ¿cuál? Pónmelo ahí otra vez, el 14 otra vez. El 14. Y rápido, la primera palabra que aparece, dígala. Eso es interesantísimo para mi corazón. Interesantísimo para mi corazón. Porque dice que descendió Sansón. Esto me intrigó para un estudio más profundo. Y aunque se refiere a la topografía de Timnat, bajar de las montañas de Judá hacia las llanuras costeras donde se supone que estuviera el pueblo de Dan, los comentaristas suelen ver una implicación moral. Una implicación moral. Sansón no solo baja geográficamente, sino que empieza a descender espiritualmente al buscar alianza con los enemigos de Dios. Todo aquí nos revela todo el revolú que Sansón estaba teniendo. Significa que él iba bien, pero de repente sus ojos comenzaron a ver las cosas que no son y comenzó a descender terriblemente y rápidamente. Una vez que baja Sansón, ¿qué es lo primero que ve cuando baja? Una mujer o un hombre. Una mujer o un hombre. Al igual que Eva y David. ¿No les parece?
Al igual que David, el pecado de Sansón comienza ¿por dónde? Por los ojos. Por los ojos. Cuídate de lo que ves. Cuídate de lo que ves. En el hebreo, su petición es imperativa, porque ahí ves la petición de él más allá abajo, ¿verdad? Tuvo una petición imperativa y dice, tomádmela o conseguidmela. Yo soy el fuerte, yo soy el grande, yo rompo piedras, mato leones. Yo quiero a Samuel y yo la quiero aquí. Mamá y papá, me la buscas. Ahora, conseguidmela. Ya vemos que hay un problema de orgullo en el corazón, donde él comienza a ver las cosas de una manera distinta. Todo esto crea un conflicto en los padres de Sansón. Empezaron los problemas familiares, porque rápido vemos que su padre apela a la ley. Si usted no lee el Antiguo Testamento, usted no entiende. Pero él apela a la ley de Moisés, Deuteronomio 7. Él apela y dice que prohibía matrimonios con cananeos para evitar idolatría. Él no le importó. Yo puedo por encima de todas las cosas. No, yo soy más sabio. Dios dijo que yo no debo estar con las cananeas, pero yo tengo el pelo largo, yo tengo el pacto. Yo puedo zarandear al pecado y el pecado no me toca. Yo puedo salir, claro que sí, y estar en donde el mismo diablo está. Como yo soy luz en las tinieblas, nada me va a pasar. Y ahí vemos un ego interno. Y vemos que sus ojos los están desviando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Entonces, mire qué interesante que la respuesta de Sansón a lo que los papás le dijeron, que está más abajito a lo que los papás le dijeron, la respuesta de fue, tómame esa por mujer porque ella me agrada. Y en hebreo, en el original, literalmente eso significa, ella es recta ante mis ojos. Y no lo malinterpreten, no es que ella es recta con la ley, no. Recta es como diría un buen nenito de los tiempos de 2026. Es that woman is fine. She's fine. ¿Verdad que sí? She's fine. ¿Y cómo sabe que es fine? Por los ojos. Entonces los ojos se le empezaron a salir a diestra y a siniestra por todos lados. Ahí es donde viene todo esto. No se olviden que la razón por la que el juicio de Dios llegó, que ya les dije al principio, llegó porque cada uno hacía lo recto ante sus. Cuando la Biblia dice cada cual, ellos se desviaron porque hacían lo que ellos creían correcto ante tus ojos, es otra palabra para decir, se olvidaron del consejo de Dios y comenzaron a hacer lo que les daba la gana. Entonces, esto es una ironía teológica. Sansón se contagió ahora con lo mismo. Él personifica la condición espiritual de Israel. Él mismo personifica que Israel estaba ciego, analizando en la vida de ellos qué era lo que era correcto para ellos, como hizo Eva y como hizo Adán. Y como muchas veces también hacemos nosotros. Sansón repite constantemente, ella me agrada. Literalmente es recta ante mis ojos. En la aplicación, el gran peligro del creyente es tomar decisiones basadas en la atracción emocional o física. Para aquellos que se van a casar, tengan cuidado con solamente lo físico. Ignorando los principios de Dios. Ignorando todos los principios de Dios. Lo que se ve bien, a menudo, lo que se ve bien a nuestros ojos puede ser lo que nos destruye. Lo que yo creo. Me estaban dando el testimonio de un nene que se volvió loquito y le preguntaban ¿por qué haces todas estas cosas? Y dice porque me gusta. Pero tú sabes que está mal. Es que me gusta. Es que eso es lo que me hace feliz. Y eso es lo mismo que lo está destruyendo al nene. ¿Me van entendiendo? A veces tú consideras que ciertos caminos son correctos en tu opinión, pero al final esos caminos son caminos de muerte. Si nosotros de poner pH 4, mire bien, es importante que usted entienda esto. La madurez espiritual consiste en que lo que sea recto ante los ojos de Dios sea lo que nos agrade a nosotros. ¿Usted está entendiendo eso? Lo que es recto para Dios tiene que agradarme a mí.
Yo no puedo decir, no, eso Dios quiere que no, pero yo lo voy a hacer como quiera. Porque si no, ¿estás haciendo qué? Estás haciendo lo que tú crees que es correcto ante tus propios ojos. Y yo no creo que nosotros tenemos esa capacidad. La capacidad que nosotros tenemos de escoger el bien y el mal viene de Dios. Eso no es innato en los hombres. Dios fue el que puso todo lo que es moral porque Él es un ser moral. Nadie puede decir que sin Dios es moral, porque sin Dios yo me invento lo que es moral y hago lo que me dé la gana. Lo que es moral viene porque Dios es moral. Y si Dios es moral, para yo ser un ente moral, tengo que seguir lo que Él me dice. Si yo me hago loquito y ciego a las cosas que Dios me dice, termino yo como al revés. Termino yo haciendo las cosas que no son. Entonces, unos versículos que le va a probar a ustedes y evidencia que arrojan luz a esto son los siguientes. Mire bien, Proverbios 16:2. Mire lo que dice. Todos los caminos del humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga Dios. ¿Usted está viendo? Vamos a darle otro. Números 39. Está hablando sobre unos flequitos, pero no le voy a explicar para no salirme del tema. Pero mire lo que dice. Estos flecos le ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor. Y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón, ni por los deseos de sus ojos. ¿Eso necesita explicación? ¿Verdad que no? Vamos a otro. Salmo 119, versículo 37. Aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Vivifícame en tu camino. Aparta mis ojos para que yo no vea la vanidad. El salmista está diciendo aquí que tiene un problema con los ojos, que ha visto mucha vanidad y que necesita a Dios para que sus ojos miren otra cosa. Significa que ya él sabe innatamente dónde está él. Me desconectaste eso, pégalo. ¿Vas entendiendo entonces? Interesante. Ahora vamos en Proverbios 4:25. Mientras tus ojos, miren tus ojos lo que es recto y diríjase tu vista a lo que está frente de ti. ¡Qué consejo más brutal! Yo le digo a todos los nenes míos que se lean Proverbios cuando vienen aquí por primera vez. Léelo, por favor, léelo. Miren tus ojos lo que es recto. Eso es una decisión. Y dice aquí también, y diríjase tu vista a lo que está frente de ti. ¿Ves qué importante es mantener tus ojos en el hoy y en el momento? En el saber, si estás hablando con alguien, estás hablando con alguien. No estás pensando en otra cosa. Si estás adorando, estás adorando. Qué importante es mantenerse en el hoy y no irse para otros lugares a vagabundear en tu mente, porque si no, tus ojos están ¿dónde? En el futuro o en el pasado. Es en el hoy. Entonces, con esto queda establecido que los ojos de Sansón comenzaron a engañarlo. Pero la nota más importante de todo esto, en mi opinión, para todos nosotros, es que nos revela el escritor, es el versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de parte de Jehová, porque él buscaba ocasión para destruir a los filisteos. Y eso me vuela la cabeza, porque ahora yo sé que Dios, inclusive cuando yo tomo malas decisiones en momentos, él todo lo usa para bien, para el propósito de lo que él tiene. Entonces, Dios no obligó a Sansón a desear a una pagana. Dios no lo obligó. Sin embargo, Dios utilizó la debilidad y las malas decisiones de Sansón como una ocasión y un pretexto para confrontar a los filisteos. Y ahí es que yo digo, este Dios está brutal. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que Dios no cumpla su propósito en mi vida? Nada. Nada. ¿Acaso yo me creo tan fuerte para creer que el propósito de Dios en mi vida no se va a cumplir? Se cumplió en el de Sansón.
Y si se cumplió en el de Sansón, que se cumpla en este su servidor. ¿Qué puedo hacer yo para apartarme yo mismo del amor de Dios? ¿Qué puede hacer? Nada, ni lo alto ni lo bajo. ¿Saben lo que dijo Pablo en Romanos? ¿Verdad que sí? Ni lo alto ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni potestades me pueden apartar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada. Tribulación, agonía y dolor, nada me puede. Inclusive hasta mi propio. Nadie me los arrebatará de mi mano. Entonces, aquí es donde viene toda esta experiencia. Dios no obligó a él, pero Dios cumplió y cumplía todo propósito, incluso en medio de las malas decisiones de Sansón. Aquí vemos que Dios es tan soberano que puede tejer sus propósitos incluso a través de los apetitos desordenados ontológicos del ser humano. Dios lo puede hacer. Dios busca liberar a Israel y usaría la acepción de Sansón, todos sus problemas con las mujeres filisteas, todos los problemas que tenía, para infiltrarlo en una sociedad y destruirlos desde adentro. No usó a David igual. Aquel que alguna vez se ha creído mujeriego, cuando lee la historia de David dice: yo soy un muerto. Yo soy un muerto. Aquel que alguna vez ha creído que ha pecado, ve la vida de David y dice: y Dios lo llamó conforme a su corazón. ¿Sabe? Por eso es que Dios, en medio de todo este propósito, lo hace. Porque hoy tú ibas a existir y cuando tú miras para atrás la historia te das cuenta que la misericordia de Dios se derrama por millares y millares y millares de personas. ¿Qué puedo hacer yo? Cuando yo estoy en Cristo, todo es transformado y nadie lo cambia. Ahí es donde viene todo este proceso. Para añadir, nosotros podemos ver en los versículos del 5 al 6 que se presenta un león joven y que venía rugiendo hacia donde él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Oye, ¿usted está entendiendo? No. Ustedes tienen que decirle amén a esto. ¿Sabe? Él cogió. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dentro de mí está ¿quién? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con mis manos estando el Espíritu viviendo en mí? Él puede estar, oh Dios mío, Él puede estar rugiendo para comerme. Pero eso es lo único que puede hacer. No hay nada más que pueda hacer. Porque cuando el Espíritu Santo está en los hombres, lo único que puede hacer el enemigo es correr del llanto y del miedo. Porque lo único que debe estar el enemigo pensando: ay, lo que Sansón hizo con todo lo que yo traté, lo que Sansón hizo. Oh, Dios mío, imagínate, aquel que ya conoce a Cristo, que es salvado por la sangre de Cristo, que tiene el Espíritu Santo viviendo en él todos los días. No es que viene y se va. No es que viene y se va. No es que viene y se va, sino que permanece. Y cuando permanece, puede venir el diablo rugiendo. Yo lo estuve escuchando a la distancia y le dice: tú eres más fuerte que yo, tú corres más rápido que yo, tú eres más grande que yo, tú tienes un cuerpo celestial y yo tengo uno de barro, pero mira, por esta grieta que está aquí sale una luz del Espíritu de Dios. Sale una luz que cuando tú la ves te quedas ciego. No hay forma en que tú puedas llegar a mi vida a menos que yo te lo permita. Ahí es donde funciona todo esto. Ahí vemos todo este revolú. Él no tenía ninguna arma en la mano, dice. Lo agarró con su mano. Mire, Carlos lo agarró así, ¡pum! Ven acá, gatito, ¡pum! Ven, gata, ¡pum! Dice que lo despedazó. Usted sabe cuán grande es un león, ¿verdad? Y joven, no era un viejito cojeando con múltiples batallas, era uno con sus testosterona alta, era uno con toda su cabellera, era uno grande, fuerte, posiblemente 700, 800 libras, posiblemente, grande, rugiendo: te voy a morder, tengo hambre.
en un mundo ontológicamente caído. Aquí tengo este saquito de huesos, me lo voy a comer que facilito. Y ahí de repente entra el espíritu, él lo agarra y le da vuelta, chiqui, 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 can, 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 y lo dejó tirado en el piso, muerto. Entonces, el león representa la fuerza bruta de la naturaleza. Y pudiera significar otras cosas, porque hay un montón de significados en todo esto. Y mira esto, puede significar también los enemigos de Israel, el león. Pudieran significar también los filisteos como algo de simbología. Al despedazarlo, como quien despedaza un cabrito, se demuestra que el poder de Dios en Sansón es infinitamente superior a cualquier amenaza física. Cualquier amenaza física. Alguien puede quitarme la vida en algún momento. Algo puede pasar en mi vida y yo soy como un vaso frágil. Pero el poder de Dios es suficiente para levantarme de entre los muertos. Hay un testimonio que yo leí hace un tiempo atrás, bien exponencial, de un hombre que estaba predicando en un lugar por allá, por una tribu, por África. Predicó y entró a ese lugar y la gente de esa tribu le cayó mal el mensaje y lo agarraron, le cortaron la cabeza, lo sacaron para afuera y tiraron el cuerpo a un lado del camino y la cabeza al otro lado del camino. Y cuando venía un miembro de esa tribu caminando, él vio el cuerpo separado en el camino a unas cuantas millas de distancia del pueblo y dijo, no, esto no puede ser así. Nosotros estamos demasiado matando a la gente. Es un testimonio, está en YouTube, búsquelo. Y agarró la cabeza y dijo, por lo menos para que muera en paz. Y se la puso al lado del cuerpo. Y cuando se la puso al lado del cuerpo, se echó para atrás y empezó a ver cómo la cabeza comenzó a moverse y se agarró la cabeza al cuerpo. Y él vio cómo se agarró la cabeza al cuerpo. Yo no sé, ese testimonio está corriendo por todos lados. Y el individuo se para. Y cuando se para, él lo ve y dice, y se asustó. Y entró al individuo al pueblo. Y el pueblo se convirtió porque hubo una proeza milagrosa. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Y usted podrá decir, a lo mejor eso es mentira. No, ese testimonio está rondando por todos lados y hay testigo tras testigo. Usted puede buscar toda esta experiencia poquito a poco. Ahora, mire bien qué interesante. Yo quiero que usted siga concentrado. El joven león no era un cachorro, es un león en plenitud de su fuerza, agresividad, velocidad. Esto subraya la magnitud del milagro. No es un milagro cualquiera. Sansón no trató a un animal viejo o un animal enfermo, sino a uno que estaba en su punto más peligroso. Esto indica que el poder del Espíritu Santo de Dios no solo es suficiente para problemas fáciles, sino que es capaz de despedazar la fuerza más vigorosa y feroz que el mundo pueda presentar. Si la iglesia pasa por el proceso de la tribulación, por algunos que posiblemente no se van a tribular porque hay unas interpretaciones, algunos creen que la iglesia se va en el medio, otros se creen que la iglesia se va pre-tribulación, otros se creen post. Y podemos argumentar de todo eso, pero para eso no es esta plataforma. Si la iglesia pasa por un proceso de tribulación, el poder de Dios es suficiente ¿para qué? Para descuartizar al anticristo. El poder del Espíritu Santo en la vida de nosotros es poderoso para cualquier cosa feroz que pueda venir sobre nosotros, porque entonces hemos de temer. Aquí yo creo que hay un contraste entre el Mesías, ¿tú no crees? Entre el Mesías y Sansón. Hay un contraste fascinante que los estudiosos notan entre la figura del león de la tribu de Judá. Mire bien una cosa, Sansón, el libertador imperfecto. Sansón, el libertador imperfecto, lucha contra el león joven que busca destruirlo. Jesús, el libertador perfecto, vence al león rugiente que está en Primera de Pedro, capítulo 5:8. ¿Y quién es ese? Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. La implicación de todo esto es que la mención del león joven resalta la naturaleza del conflicto espiritual.
La naturaleza del conflicto espiritual que estaba teniendo Sansón y la naturaleza del conflicto espiritual que nosotros estamos teniendo con el enemigo. El león está rugiendo, buscando a quién devorar. Eso es un conflicto, pero con el Espíritu de Dios siempre hay victoria. El enemigo siempre se presenta con fuerza. El enemigo siempre se presenta rugiendo. El enemigo lo hace para intimidarnos en los momentos de dificultad, con problemas o lo que sea. Pero para aquel que se mueve en el poder de Dios, esa fuerza está fácilmente vencida. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano cuando entra dentro de estas circunstancias? Es usar su fe. La fe es la certeza de aquello que se espera y la convicción de aquello que no se ve. El que tiene fe puede mirar el problema de lejos y decirle, el problema, mira tú sí me estás haciendo daño, estás como león rugiente, pero yo tengo a alguien que vive dentro de mí que va a descuartizarte como un cabrito. Todo es cuestión de tiempo, todo es cuestión de esperar, todo es cuestión de creer, todo es cuestión de tener fe, de que los que creen en Él crean que en Él le hay y es galardonador de todos aquellos que le buscan. Entonces, también el león pudo haber simbolizado una nación enemiga joven, emergente y agresiva. Pudo haberlo hecho. Los filisteos eran una nación nueva, era una nación joven, era como una potencia en ascenso que estaba rugiendo y dominando sobre el pueblo de Israel. El león joven pudiera representar el ímpetu de los filisteos. El hecho de que Sansón lo mate con sus manos vacías es una profecía en acción de lo que Dios iba a hacer. Dios iba a usar a un solo hombre para despedazar el poderío de esta nación joven y arrogante que intentaba devorar a su pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo cuando ya Sansón ya había caído en lo más bajo. Los filisteos se lo llevaron. Y cuando se lo llevaron, le sacaron los ojos. ¿Por qué usted cree que le sacaron los ojos? Le sacaron los ojos para ponerlo contra la espada y la pared. Y vamos a entrar con esto en otro día. Pero le cortaron el pelo, que era, ¿qué? Lo que hicieron a shame. Ponerlo en vergüenza, y le sacaron los ojos para que no pudiera. Y cuando él estaba en sufrimiento por mucho tiempo, el pelo le comenzó a crecer de nuevo. Y cuando le comenzó a crecer de nuevo, estaba así de esta manera, vuelve a sentir la fuerza de nuevo. Y se arrepintió: Señor, me he alejado de ti. Hice todo lo que estaba mal. Sin embargo, tú, y empezó: permíteme, Señor, ponme cerca de las columnas. Lo pusieron cerca de una columna porque querían relajarlo, querían burlarse de él los filisteos, y lo paran, y ya tiene el pelo largo. Se le olvidó al enemigo que la fuerza de él era un pacto que tenía con Dios, que se reflejaba en su pelo, y no le cortaron el pelo. Cometió el error más grande de su vida. Y lo pusieron en las columnas, y él estaba así, y sintió la fuerza. Oró al Señor, puso las manos en la columna, así, pan, hizo, ¡boom! Y derribó un templo completo con miles y miles, con los reyes, con los príncipes, con los senadores, si usted lo quiere llamar, con toda la gente política, y destruyó toda una nación en ese mismo momento. Qué cosa interesante. Lo que hizo caer a Sansón, ¿qué fue? Y lo que le arrancaron fue. Usted va viendo lo que pasó aquí. Por la vista cayó Eva. Por la vista cayó Adán. Por la vista cayó David. Por la vista cayó mucha gente. Por los deseos del corazón. Por los deseos vanidosos y orgullosos. Por la vista cayó Sansón. Por la vista cayó Satanás. Porque miró y creyó que podía ser más fuerte que Dios. Entonces no caigas tú por tu vista. ¿Por qué? Y no seas tampoco tan sabio en tu propia opinión, sino créele a Dios, porque es importante. Mire bien, y para terminar, hay otros comentaristas que sugieren que el león joven puede representar fuerzas de pasiones juveniles.
Para ustedes que son jóvenes. Fuerza de pasiones juveniles. Sansón estaba en la etapa más joven y vigorosa de su vida, donde sus apetitos eran más fuertes que agradarle a Dios. Aquí vemos un león joven que ruge en el camino, en el lugar de su deseo prohibido. ¿Por qué es el lugar de su deseo prohibido? Porque Sansón se desvía del camino y va ¿a dónde? Va a un lugar bajando, a un lugar donde no se le era permitido buscar una mujer. Porque la mujer lo inclinaría a adorar a otros ídolos. Que eso fue lo que hizo su gran mujer, que lo entregó a los filisteos, que también era filistea, y ella le sacó el secreto, él le entregó su corazón y ella le cortó el pelo mientras él dormía. ¿Usted está entendiendo todo esto? Entonces, es importante. Todo esto pudo haber sido una advertencia para Sansón. Diciéndole también Dios, aquí están todas tus pasiones, tienes que batallarlas. Aquí están, esto puede ser una advertencia. El mismo poder que Sansón usó para vencer al león físico, lo necesitaba para vencer sus propios impulsos como joven. Irónicamente, pudo matar el león externo, pero fue devorado por el león interno de su propia lujuria. Pueden ver que en la vida de Sansón podemos ver la vida de nosotros. Podemos ver que en la vida de Sansón podemos distinguir las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer. Podemos ver en la vida de Sansón que los ojos los hicieron caer. Y también en la vida nuestra, lo que nos ha hecho caer a nosotros es lo que es proyectado por estas dos cámaras. Y lo que recogen estas dos cámaras es lo que hace que un hombre descienda del camino que Dios le trazó al camino que él creía que era recto en sus propios ojos. Entonces, lo importante de todo esto en esta mañana es que se recuerde de este maravilloso título. El título que nos dice a nosotros lo siguiente: el peligro de vivir por la vista puede llegar a que un día te arranquen los ojos y que entres en un problema tan profundo por simplemente dejarte llevar por lo que ves, en vez de dejarte llevar por lo que Dios te ha dicho. Que el Señor siga añadiendo bendición a esta palabra. Inclinemos la cabeza. Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios. Que esta palabra haya sido de bendición. Esta es una de las tantas que van a venir. Sé que participe con nosotros. Suscríbete con nosotros aquí para que este canal siga subiendo y esta iglesia siga alcanzando vidas en diferentes lugares. Dios les bendiga. Que la paz de Dios sea con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.